Bienvenidos al podcast de cómo ganar dinero con Airbnb. Donde es hora de trabajar duro para que tú puedas disfrutar las ganancias después. A continuación, cada vez que se presenta, les llama Renta Emprendedores a su audiencia. Y ahora, demos la bienvenida a Alex Díaz. Ulises, hemos estado hablando de cómo se ha estado recuperando el mercado de alquiler vacacional. Esto implica trasladarse en avión de un continente a otro o de un país a otro. Ahora vamos a hablar de la renta a largo plazo, es decir, la vivienda tradicional. Es muy importante que ustedes tengan sobre la mesa siempre dos estrategias a seguir. Esto va a depender de tu destino. Esto va a depender de tu propiedad. Esto va a depender de tu buyer persona, de tu cliente, del perfil del cliente que te está buscando para rentar. Entonces, este artículo es de CNN Expansión de Obras, una publicación que me gusta también mucho seguir. Dice, la vivienda en renta, un mercado atractivo en medio de la pandemia. Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara van a seguir creciendo en esta categoría. Lo mismo vemos con ciudades grandes como Bogotá, en otros países como Sao Paulo, en otros países también como Buenos Aires, que son metrópolis que van a seguir creciendo. Porque, y lo dice el artículo, lo voy a leer en un momento, el 40% por lo menos de la población en México es de menos de 40 años. Va a necesitar en su momento vivienda privada, vivienda para ellos. Entonces, la Ciudad de México es el gran mercado para los operadores de estos proyectos, con una demanda calculada en al menos 700,000 viviendas cada año. Esa es la demanda anual, 700,000 viviendas nuevas. Dice, la vivienda en renta es uno de los productos inmobiliarios que mejor ha resistido el embate a la pandemia. Esto lo hemos corroborado aquí. Cuando hubo el cierre, nuestro departamento vacacional cerró. Sí, cuando estuvo el confinamiento, porque todos los turistas se les pidió por medio de sus consulados y embajadas que regresaran a casa. Pero nuestro departamento de largo plazo no cerró, porque la gente que vivía aquí y que estaba pagando una renta, y después de todos estos cambios y perdiendo su trabajo y perdiendo o teniendo o surgiendo diferentes necesidades, es decir, que la familia se quedaba en casa y necesitaba más espacio o diferentes necesidades surgían, se empezaron a reubicar, es decir, nos pedían casas o departamentos o propiedades con diferentes tipos de características de las que tenían anteriormente, porque ahora estaban trabajando desde casa, los papás, los niños estaban estudiando desde casa, estaban tomando clases en línea, todo era muy diferente y los espacios también tenían que cambiar. Pero nunca colapsó, nunca paró. En medio de la pandemia estuvimos reubicando clientes de departamentos más caros a departamentos más baratos o con diferentes necesidades. En términos de inversión y desarrollo impulsada sobre todo por la alta escasez de unidades en el país. Sin embargo, la informalidad del mercado sigue siendo una batalla que aún se debe librar. Esto pasa mucho en el alquiler a largo plazo y ustedes estoy seguro que están muy familiarizados con él. Hay muchas transacciones que ni siquiera se documentan, entonces accesar o saber un número exacto es casi imposible en un país como el de nosotros aquí en México, porque simplemente hay mucha informalidad. Es decir, el dueño de la propiedad saca su anuncio, llega una persona a pedirle información y le renta directamente o por medio de un broker, pero no se registra la transacción porque los contratos son privados de arrendamiento, ya que rebasa por mucho las transacciones formales. Entrevista, aquí es donde viene Ricardo Amac, que es el Country Manager de Greystar en México, firma que desarrolla y opera vivienda en renta. Explicó que al no poder viajar, tener centros comerciales y restaurantes cerrados, además de corporativos que optaron por el home office, el sector inmobiliario en general fue impactado. Pero las personas siempre necesitan dónde vivir. Recuerdo muy bien que les mencionaba que el inventario se va a redistribuir en uno de nuestros
nuestros lives, de los primeros lives que estuvimos dando durante el confinamiento. Se está redistribuyendo. Los números que seguimos revisando semana a semana en diferentes destinos nos está mostrando eso, es decir, una caída de los alojamientos o del inventario de alquiler vacacional, porque no están preparados o porque al final del día es una decisión que tiene que tomar el rentemprendedor o el anfitrión informal o que está empezando y no quiere comprometerse, no quiere pagar el precio, no quiere seguir, los sacan y los ponen en renta a largo plazo, o su destino y su demanda cambia y baja, o sus necesidades financieras son otras. Entonces es muy importante tener todo eso a la hora de tomar una decisión, pero sí es muy importante que tengan ese escenario sobre la mesa, que siempre pueden ustedes continuar con su alquiler vacacional o continuar con su alquiler a largo plazo mientras se reajusta el mercado, ¿sí? En el país actualmente existen poco más de 5 millones de viviendas arrendadas, lo que representa tan solo 15% de la vivienda en México. Esta cifra significa un incremento de 1.6 con respecto al año 2000, donde se tenía 4 millones de viviendas alquiladas. Apunta la iniciativa para adicionar temas de arrendamiento del diputado federal Raúl Eduardo Bonifaz Muedano. La administradora de fondos especializada de vivienda en alquiler Redna observa que en la Ciudad de México, 22% de los hogares pagan una renta, un porcentaje muy bajo comparado con otras ciudades. Por ejemplo, en Bogotá este porcentaje es del 40% de las viviendas o de los hogares que pagan una renta. En Nueva York un 48% y en Londres la mitad de la vivienda ocupada, ¿sí? La Ciudad de México tiene todavía un espacio muy grande para crecer. Por eso también, y luego vienen las cifras, dice, para Greystar, entre los mercados más fuertes en México está producto que se halla en Ciudad de México, en Monterrey y en Guadalajara. Por el número de población que concentran, Ricardo Mac explicó que las perspectivas para este negocio son alentadoras, pues el potencial de demanda es muy alto. En un webinar pasado estuvimos hablando de cómo los viajeros internacionales van a buscar salirse de la metrópolis y lo estamos viendo, pero la vivienda en esa metrópolis, los que se queden, los que no tengan que no quieran perseguir o que no tengan acceso al home office, se van a quedar y el mercado inmobiliario va a seguir creciendo. La demanda se va a ajustar, los precios se van a ajustar también, pero va a seguir creciendo, porque abajo vienen generaciones más jóvenes que necesitarán vivienda siempre. La firma de consultoría inmobiliaria Softec calculó a principios de 2020 que el país demandará un neto de 19 viviendas nuevas, pues actualmente 75% de su población, 130 millones de personas, tienen menos de 40 años. Fíjense bien. 130 millones de personas tienen menos de 40 años. Estamos hablando de los millennials y algunas generaciones, la generación después de los millennials. Tan solo en la Ciudad de México se calcula una demanda anual de por lo menos 700,000 unidades al año, ¿sí? Entonces viene un reajuste. También habla de Guadalajara, dice, en el caso de Monterrey, Monterrey observó que existe una oportunidad interesante al estar muy cercana a la economía de Estados Unidos, lo que les permite diferenciar muy bien entre una vivienda institucional y un mercado de sombra o informal, porque los corredores tratan de profesionalizarse más que los corredores en otros destinos, ¿sí? Y hemos visto también, por ejemplo, cómo el mercado en alquileres vacacionales de Monterrey es muy diferente, por ejemplo, a uno de playa o inclusive a uno en Puebla o en Querétaro, porque son diferentes las personas que están viajando. Guadalajara, obviamente, mientras que Guadalajara es la sede de uno de los activos de Greystar, dice también, va a seguir creciendo esa necesidad. Bien, este es el artículo, se los dejo, es de Obras por Expansión, si se los puedes dejar, Lalo. Muchas gracias por escuchar tu podcast Cómo ganar dinero con Airbnb. Visítanos en nuestra página web www.comoganardineroconairbnb.com y nuestro canal de YouTube Gana Dinero con Airbnb.